Bueno, hola, buenas tardes. El día de hoy, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California darán inicio a su segunda entrevista como parte de la evaluación de la materia de psicología y educativa, a cargo del profesor Alfredo Loreto Barrios. En la entrevista que realizaremos a continuación, tenemos el honor de tener como invitada a la docente y orientadora de 3 escuelas, 2 preparatorias y una secundaria, a la profesora Lupita Torres Acosta. Para iniciar con la entrevista, quiero agradecerle por parte de todo nuestro equipo su tiempo y cooperación para poder llevar a cabo esta entrevista. Empezamos. Hola, buenas tardes, me presento, soy Alicia Súa y voy a ser quien le dé la primera pregunta. ¿Está de acuerdo? Sí, adelante. ¿Qué cambios ve la educación de México años atrás en comparación a la actual? Bueno, los cambios que hemos tenido educativamente han sido dependiendo del sistema educativo. Depende del sistema en el que se trabaje. Por ejemplo, en los años de antes, la educación era tradicionalista y ahora la educación es más abierta a más posibilidades. También la educación de antes, por ejemplo, era menos tecnológica, ahora es más tecnológica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Mazón López y yo voy a continuar con la pregunta 2. Dice así: ¿por qué la profesión docente ha perdido prestigio social? Bueno, es que también depende mucho del sistema educativo, el lugar que también nos den en el sistema, porque el tipo de gobierno que habíamos estado teniendo, al maestro lo tenía muy castigado, muy lastimado, simplemente con el hecho de no recibir los pagos. Entonces, a consecuencia de eso, socialmente perdimos un valor ante la sociedad porque nos vieron como que la docencia era cualquier profesión a la que pudiera lastimar quien quisiera, comenzando con el sistema educativo. Y entonces, conforme fueron los cambios, se fueron dando los cambios, quedó más lastimado el docente y el sistema. Muchas gracias. De acuerdo, me presento, soy Ana Long y yo iré con la tercera pregunta. ¿Usted cree que deberían darle una oportunidad a generaciones nuevas y más actualizadas de educadores o quedarse con las generaciones antiguas, refiriéndonos en cuanto a docentes? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se le dé la oportunidad a los jóvenes. Yo, por ejemplo, en las universidades donde yo trabajo, tenemos la licenciatura de educación y yo estoy totalmente de acuerdo en que los jóvenes aporten a las nuevas generaciones, porque ya la manera de pensar que tienen los niños, desde el básico, desde preescolar, primaria, secundaria, jóvenes de preparatoria, jóvenes universitarios, es muy distinta a las generaciones anteriores. Y nosotros como docentes nos hemos ido actualizando, tanto en diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples en lo general, para poder apoyar a nuestros alumnos, ya que ellos son de una generación nueva. Entonces, si entra una generación nueva de docentes, ellos para mí también vienen bien capacitados, no tienen ninguna diferencia entre un maestro que pueda tener más antigüedad a un maestro joven. Al contrario, un maestro joven está al día y está con los temas actuales que están en la sociedad. Bueno, gracias. Pues continúo con la pregunta 4. Y es, ¿cómo se adapta la escuela a una era digital en permanente cambio? Mira, básicamente el profe tuvo que ver cómo le hacía para enfrentar a la tecnología. De hace algunos años tuvimos la oportunidad de que nos dieron una capacitación por parte del sistema educativo de Google Education.
Esa capacitación que se nos dio a los docentes y lo que fue Touch y las diferentes plataformas fueron una oportunidad para nosotros que la tomamos hace algunos años, más no sabíamos que ahora con la pandemia la íbamos a poner más en práctica. Teníamos noción de los programas de cómputo, teníamos noción de las plataformas, pero las pusimos en realidad en práctica ahorita, estos últimos 2 años, es cuando más las hemos utilizado. Que quiero aclarar que no todos los docentes tuvieron la capacitación. Ahorita, por ejemplo, el problema más grande que hubo cuando inició la pandemia precisamente fue que no todos los maestros contaban con las herramientas tecnológicas. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Soy Ángel Ociel y le voy a hacer la pregunta número 5. ¿Cuáles son las necesidades más importantes de la psicología educativa en nuestro país? Híjole, esta es una pregunta muy, muy importante la que me acabas de hacer, porque precisamente ahorita que estamos con la pandemia, precisamente una de las molestias más grandes que hemos tenido la docencia es que no nos prepararon para enfrentar esto. Nos dijeron cómo lo íbamos a hacer con nuestros alumnos. Simplemente los profes nos fuimos adaptando a cómo se fueron dando las circunstancias. No nos dieron ni siquiera un tiempo de decir, ¿sabe qué, maestro? Pues vamos a trabajar de otra manera por la situación de la pandemia, lo vamos a preparar psicológicamente, emocionalmente, sociológicamente, para que usted pueda trabajar con sus alumnos, porque no sabían cómo los chicos, cómo los alumnos iban a sentir, los niños, te digo porque yo trabajo con diferentes niveles académicos y no nos prepararon para enfrentar la situación con nuestros alumnos, cómo ellos iban a sentir emocionalmente, si iban a estar dispuestos a aprender, independientemente de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que nosotros tenemos como docentes, si las íbamos a poder llevar a cabo, sí o no, porque dependía mucho de la parte socioemocional de nuestros alumnos. Y es una inconformidad que tenemos todos los maestros porque no nos preparan y aún sabiendo que ya estaba la situación, siguen sin prepararnos. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, viene la número 6, dice así. ¿Considera que es importante tener a un psicólogo educativo en la escuela y por qué? Sí, muy importante. Independientemente que tengamos en lo que es preescolar, primaria y secundaria el apoyo de USAER, que son los encargados de educación especial, independientemente de eso, nosotros como maestros ocupamos para nuestros alumnos un espacio de orientación psicológica. ¿Por qué? Porque los USAER están totalmente enfocados a los niños de educación especial y el resto de los niños de la escuela, ¿quién les da la orientación? De hecho, el personal que se tiene en las escuelas, en el área de prefectura, en el área de orientación, son personas que tienen cierto nivel de conocimiento, pero no tienen especialidades de educación sobre los niños, que les piden la maestría en educación y todo, pero se ocupa el orientador. Más ahorita, yo siento que ahorita es urgente ya que todas las escuelas tengan un psicólogo para que pueda guiar a los jóvenes en esta etapa, porque a muchos se les murieron sus papás, otros perdieron a sus familiares, muchos, mira, simplemente hay un caso bien especial que te voy a mencionar. Simplemente tenemos muchos alumnos que no sabemos de ellos. Tengo yo una lista de 30 alumnos, de los cuales 7 sí sabemos qué pasa con ellos, y el resto, si los están maltratando, si los están golpeando, si están abusando de ellos, si ya los vendieron, si están vivos, si están muertos, no sabemos. Muchas gracias. Ok, por último me presento, soy Abraham Torres y yo les voy a decir la última pregunta, que sea, ¿qué repercusiones cree que pueda tener el no contar con psicólogos educativos? Bueno, ya casi nos contestó, pero igual, se quiere retroalimentar. ¿Qué repercusiones? Mira, yo pienso que el psicólogo, como tiene una especialidad desde cómo piensa cómo las funciones del cerebro, simplemente en los hemisferios, ellos tienen una preparación muy grande
en lo que es cómo reaccionan, cómo reacciona la persona, cómo piensa, por qué lo hace, saben orientar un poco más acerca del porqué de las cosas. Entonces, nosotros como docentes no tenemos esa preparación. Nosotros como docentes nada más sabemos las teorías de Vygotsky, las teorías de Piaget, los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, pero no tenemos la preparación para enfrentar las situaciones que tienen los niños y los jóvenes. Sí. Ok, ya para finalizar, ¿podría darnos una pequeña reflexión en base a todo lo contestado, por favor? Para comenzar, a mí me da mucho gusto que ustedes como jóvenes estén interesados en cómo pensamos los maestros, en cómo puede pensar un profesor, cómo realmente lo está viviendo actualmente. Y relacionado a las preguntas del apoyo, de todo lo como está el sistema educativo, cómo nosotros lo estamos enfrentando, a cómo era la educación antes y la educación hoy, pues sí tenemos muchos cambios, hay muchos retos en la educación, pero van a depender mucho de nuestros líderes sindicales, de nuestros líderes como el secretario de Educación, de nosotros. Mira, nosotros podemos tener toda la intención como docentes de mejorar la educación en México, podremos tener mucha intención de apoyar al alumno, pero todo va a depender del secretario de Educación que facilite, porque quiero decirte que si no tienen los recursos para pagarle a los maestros, pues tampoco van a tener los recursos para pagarle un psicólogo en una escuela. Entonces, esa es una gestión que tiene que tener el gobierno y tomar en cuenta al inicio del ciclo escolar. Decir, ok, ¿cuánto recurso hay para que podamos tener un orientador, un psicólogo por escuela? Y ese presupuesto, yo te lo aseguro que no lo hacen. Hacen el presupuesto de ellos el básico. ¿Cómo van a, cómo te diré, solventar los gastos de luz, agua, teléfono de la escuela, básicos, impresiones, qué sé yo, docentes, cómo le vamos a hacer para pagarles? Pero no se preocupan por la parte socioemocional y la parte de los alumnos, que ese es lo primero que nos debe de importar. Esperemos que ahora con la nueva gobernadora que tenemos en Baja California, traiga las mejores intenciones y el nuevo secretario de Educación para que sí, ya, ahora sí, nos pongan un psicólogo por escuela. A mí me encantaría, me fascinaría que hicieran un estudio. A lo mejor ustedes como universidad pudieran hacer un estudio a nivel Baja California sobre las encuestas a maestros, así como me están entrevistando a mí, quién le gustaría que hubiera, a qué escuelas sí les gustaría, quién le gustaría, si estamos de acuerdo. Y te aseguro que todos los profes de Baja California van a decir que queremos un psicólogo, un orientador que tenga estudios y preparación psicológica, emocional, todo eso que le pueda ayudar a los niños para que puedan aprender. Porque si el niño no está bien mentalmente, no va a aprender. No va a aprender porque él está pensando en su dolor, en su sufrimiento, en su distracción y no está pensando en aprender. Por último, pues, muchas gracias por tomarse el tiempo de aceptar la entrevista y de darnos sus opiniones sobre las preguntas que le hicimos, porque estas nos van a ayudar a terminar nuestro trabajo. Y pues, gracias por tomarse el tiempo.